Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era el padre de Eri? O, Out of Place on, Out of Sorts. O su traducción al español fuera de lugar y fuera de clase. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Serendipity's Stock Exchange. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 12. Fiebre del cambio radical. Era mediodía, y un presentimiento vago y amenazador se apoderó de Izuku. La sala en la que se encontraba se llenó de amenaza mientras miraba fijamente al público que lo rodeaba. ¿Qué demonios está pasando ahora mismo?, murmuró desde detrás de un podio de madera. El tribunal está ahora en sesión para el juicio de Izuku Midoriya. Llamó el juez. Izuku miró hacia el estrado donde presidía el juez y se quedó boquiabierto. All Might. Espera, estoy en juicio. Lo que vio fue a Toshinori Yaji, también conocido como All Might. En su forma diminuta, vestido con el atuendo completo de juez occidental, incluyendo la toga negra e incluso la peluca blanca que se asentaba torpemente sobre su cabello rubio y desordenado. Ese es tu honor, joven Midoriya. Y sí, estás siendo juzgado. Se te acusa de poner en peligro la propiedad pública de forma imprudente y destruirla. Sí. Puede ser, Deku. Gritó una voz fuerte y enojada. Izuku se giró para mirar la nueva y feroz voz, y su mandíbula cayó aún más. Kacchan. Katsuki Bakugo estaba de pie detrás de un podio similar justo enfrente de él. Pero lo que realmente sorprendió al angustiado hombrecillo arbusto fue el atuendo que vestía el rubio adicto a la ira. Llevaba un traje de color granate sobre una camisa blanca con uno de esos elegantes baberos colgando de su cuello. Era, francamente, el atuendo menos Bakugo que podía imaginar. Eso es ofensa, abogado, asesino, bombardero de alfombra, Deku. Señaló el humano pomeranía con enojo. ¿Abogado de ofensas? ¿Te refieres al fiscal? ¿También, el asesino de alfombras? Articuló Izuku. Sé lo que dije. Afirmó el potencial terrorista doméstico. El juez general golpeó su mazo. Muy bien. Cálmense, ahora, señor bombardero de alfombras. ¿Quiere hacer su declaración inicial? Izuku escuchó y no pudo evitar pensar que el señor bombardero de alfombra sonaba como un apodo insultante de una exnovia amargada. El abogado Bakugo se aclaró la garganta. Antes que nada, me gustaría señalar que la defensa parece idiota. Señaló con el pulgar a Izuku. El chico en cuestión finalmente se miró y se dio cuenta de que vestía un traje azul completo con corbata roja y todo. ¿Qué? Al inspeccionar más de cerca sus alrededores, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Espera, me estoy defendiendo. El juez asintió con cierta irritación. En efecto. Pero, no soy abogado, ¿no tengo derecho a un abogado? Smile Mig hizo un vago gesto de acuerdo con su rostro. Legalmente hablando, sí, sin embargo, nadie quería ser tu abogado, ya que eres un caso perdido. La mayoría de los abogados que solemos contratar para casos como este huyeron del país para no tener que hacerlo. Izuku quedó en shock. ¿Qué? Bakugo tosió desagradablemente en su mano. Como decía cuando me interrumpieron bruscamente, Deku. La defensa es claramente culpable de todos los cargos. Múltiples testigos, el enorme agujero en el suelo y las pruebas fotográficas demuestran lo imbécil que es. Izuku no era un experto, pero estaba bastante seguro de que esa no era la forma correcta de hacer una declaración inicial. Sin embargo, era algo que Kacchan sin duda haría. Ir directo al grano. El juez Mig asintió y se volvió hacia Izuku. ¿Y tu declaración, joven Midoriya?
Izuku miró a su alrededor y vio que entre la multitud estaban su madre, Eri, y casi todos los que conocía, incluido Ryukyu, que lo miraba expectante. Se le secó la boca y volvió a All Might. Entonces, ¿no hay ninguna declaración? Muy bien, continuemos. El juez rubio, cuya peluca apenas cubría su cabello, golpeó su mazo e hizo un gesto hacia Bakugo antes de que Izuku pudiera decirle una palabra. Señor bombardero de alfombras, por favor, exponga su caso. El abogado de ofensas se irguió. Entonces llamaré a mi primer testigo al estrado. Ante ese llamado, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe, revelando la figura de un rostro familiar. Oficial Calamarcito. Izuku miró fijamente al hombre con bigotes de tentáculos. El policía saludó con la mano. Oye, tú eres ese chico. Reconocería esa mirada perdida y deprimente en cualquier parte. Izuku bajó la cabeza ligeramente. ¿Cómo es que eres testigo? Oigan. Mi trabajo es hacer las preguntas primero. Gritó el fiscal con dudas. Izuku se quedó callado mientras el oficial subía al estrado entre los podios de Izuku y Bakugo. Skidly miró a su alrededor. ¿Empiezo yo? El juez Toshi asintió. Puede empezar a interrogar al testigo, señor bombardero. Bakugo soltó un gruñido que casi sonó como un ladrido. Dinos tu nombre, ocupación y qué hiciste el día del crimen. Soy la oficial Inka Skidly del departamento de policía de la ciudad de Tarisu. Estaba comprando mis donas favoritas con sabor a pulpo cuando recibí una llamada sobre el ataque de un villano. Por supuesto, ya se habían encargado del villano cuando llegamos. Bakugo parecía mirar fijamente. ¿Y qué más viste al llegar? Bueno, aparte del villano sometido y los 4 héroes estudiantes, había un agujero enorme en el suelo. Era como si Godzilla hubiera cogido un dedo y lo hubiera clavado con un martillo neumático. El oficial hizo una pausa y giró su bigote tentativamente, pensando. ¿O tal vez eran más bien 3 dedos? En fin, ese agujero parecía como si hubiera dejado caer el jabón en la cárcel. El juez Mick golpeó su mazo. Oficial Skidly. Hay niños presentes. El calamar sudaba. Uy, fue mi error. El héroe retirado que juzgaba se volvió una vez más hacia el abogado ofensivo. ¿Hay algo más que quiera preguntarle al testigo? El rubio feroz asintió. Sí, lo sé, agente, usted interrogó a muchas de las víctimas que estaban allí, ¿verdad? El policía con tentáculos asintió. ¿Y quién dijeron esas víctimas que era el responsable de ese cráter? Skidly señaló a Izuku. Oh, eso es fácil. Todos dijeron que decidió lanzar al villano desde el cielo como un héroe malo cae en audiencia. El Izuku de traje azul se desplomó. ¿Qué demonios se supone que debo decir a eso? Bakugo se encogió de hombros. ¿Ves? ¿Acaso necesitamos continuar con el juicio? Entre un camión impulsado por Godzilla en la calle y todas las pruebas que apuntan directamente a los idiotas de Deku, más vale que lo declare culpable ahora, señoría. Vamos, vamos, señor bombardero de alfombra. Aunque eso sea totalmente innegable, existe un debido proceso por una razón, joven Midoriya, puede comenzar el contrainterrogatorio del testigo. Juez Mid le hizo una señal a Izuku. El verde se volvió hacia Skidly, y de alguna manera su expresión se volvió aún más perdida y abatida de lo que ya era. ¿Por dónde empiezo? No había nada malo en lo que acaba de decir. El héroe convertido en abogado defensor respiró hondo para tranquilizarse. Oficial Calamarcito. Muere. Gritó el abogado ofensivo, apuntando con un dedo agresivo a Izuku. El juez bajó el mazo. Aceptado. Izuku se quedó boquiabierto. ¿Qué? Protestó. Acaba de gritarme muérete. ¿Cómo puede sostenerse eso? ¿Qué significa eso en esta situación? El mazo volvió a caer. Revocado. No veo motivo para continuar con este juicio. Declaro al acusado culpable de todos los cargos, incluyendo imprudencia temeraria, destrucción de propiedad pública y ser un sucesor decepcionante. ¿Desde cuándo me acusan de eso? El acusado deberá pagar 69.420.000 yenes a una tasa de interés infinitamente compuesta al gobierno. Izuku protestó. ¿Cómo puedo pagar intereses infinitos? Nada de esto tiene sentido. Si este caso era tan obvio, ¿por qué llegó a juicio? Muere. Gritó de nuevo el iracundo fiscal. Sostenido. Gritó el juez Migt en respuesta. Izuku alzó las manos con frustración.
El juicio acaba de terminar. Y, de nuevo, ¿qué significa eso? Juez general suspiró. No me preguntes, joven Midoriya. Ese es tu problema. Izuku se desplomó, dándose cuenta de que no conseguía nada. ¿Qué acaba de pasar? Ante esa ridícula conclusión, la sala empezó a vaciarse. Uno a uno, sus conocidos se acercaron a él para ofrecerle reproches o condolencias. Lo siento, cariño. No creo que tu padre y yo podamos pagar esto, tendrás que conseguir el dinero tú mismo, dijo su madre al pasar. Estoy muy decepcionado de ti, Midoriya. Creí que lo sabías mejor, dijo Ida. Bueno, quiero decir, ¿al menos sigues vivo? Dijo Kaminari. No puedo creer que hayamos aceptado ese plan, dijo Uraraka de pasada. Finalmente, después de que la mayoría había pasado, Ryukyu y Eri se acercaron a él. Me temo que, a la luz de esto, Midoriya, ya no puedo tenerte en mi agencia, causaría demasiados problemas, dijo el héroe dragón. No te preocupes, papá. Tengo un nuevo papá que estará más tiempo aquí. Dijo la niña emocionada, clavándole a Izuku lo que parecía un puñal en el corazón. Sí, no te preocupes, Midoriya. Lo tengo todo bajo control, gritó una voz familiar que se interpuso entre ambos. Izuku miró la figura con asombro. ¿Mineta? El chico de las uvas levantó el pulgar. No te preocupes, amigo, le enseñaré todo lo que necesita saber. Le guiñó un ojo. Izuku sintió que se le revolvía el estómago. No. Izuku se agarró la cabeza y cerró los ojos tan fuerte como pudo. No. Izuku ahora estaba en su cama, todavía agarrándose la cabeza mientras miraba con ojos inyectados en sangre al techo. Genial, ayer me desperté de una increíble experiencia que me cambió la vida, y ahora tengo pesadillas con juzgados, y con Mineta adoptando a Eri. El niño se estremeció al pensarlo. ¿Por qué mi vida es así? Izuku se quitó las sábanas y se levantó de la cama con unos pocos movimientos, a su pesar. No tenía tiempo para pensar en esas cosas. Había cosas más importantes que hacer. Varias cosas estaban en el itinerario para hoy. Su rutina de entrenamiento habitual. Recogiendo a su madre para ir a la agencia de Ryukyu para la reunión. Luego finalmente, informar a All Might sobre todos los acontecimientos hasta el momento. Izuku quería dejar de hablar con All Might para el final por varias razones, pero la más importante era que no estaba seguro de cómo abordar la pregunta que tenía cuando apareció por primera vez esta nueva Eri y se enteró de Valiant. ¿All Might realmente me eligió como su sucesor porque no tengo ningún don? Izuku sabía que ya había cuestionado la decisión de All Might varias veces. El tiempo en el festival deportivo con Todoroki, todo el asunto con Nyuuteye y Mirio, sabía que debía haber sido frustrante para All Might tener que decir que creía en él una y otra vez. Pero Izuku seguía luchando por aceptar que su nueva vida era real. Incluso después de meses en la UA, no contribuía en absoluto a socavar los años que le habían dicho que nunca llegaría a nada. Más de una década sin que nadie creyera en él, y casi aceptándolo como un hecho. Izuku no quería dudar de All Might, pero era difícil no hacerlo. Durante la mayor parte de su vida, fue un don nadie sin don. Entonces, un día, su héroe aparece de la nada y le entrega todo lo que quería en lo que prácticamente era una bandeja de plata. ¿Cómo podría confiar en eso después de todo lo que la vida le había hecho pasar? Izuku negó con la cabeza para concentrarse. Tenía mucho que hacer hoy. Podría preocuparse por eso cuando hablara con All Might más tarde. Anoche, antes de acostarse, Izuku llamó a su madre para informarle de la situación. Ella se sorprendió un poco por la rapidez con la que cambió la situación, pero aún así se alegró. Entonces, después de completar su ritual matutino, debe encontrarse con ella y acompañarla a casa de Ryukyu. Espero que mamá y Ryukyu se lleven bien. Preparándose mentalmente para el largo día que le esperaba, Izuku se vistió. Entonces, dijo Tempestad en voz baja, observando a su anfitrión. Sí. Ryuko respondió. Pareces bastante nervioso. Sí. ¿Has estado caminando de un lado a otro en el mismo lugar de tu habitación por un tiempo ya? Sí. Quizás deberíamos relajarnos, hacer algo de yoga, quizás tomar un poco de té verde. Sí. Ryuko, tienes otras palabras en tu vocabulario, ¿verdad? Sí.
El rostro actual de Ryuko podría compararse con el de una víctima de 20 años de abuso de cocaína que se vio obligada a dejarla de golpe durante un día entero. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su cabello era un desastre. Y las bolsas, las grandes y profundas bolsas bajo sus ojos eran como la manifestación física de la lúgubre y desolada que solo se escucha en la poesía emo más emo. Decir que Ryuko no durmió mucho anoche era quedarse corto. Sus sueños estaban llenos de pesadillas sobre todo lo que podría salir mal en la reunión de hoy. Su historial de guardar secretos, solo en la última semana, la convertiría posiblemente en la peor agente secreta que uno podría desear. Por suerte para ella y para todas las agencias gubernamentales privadas, no se dedicaba a eso. Para Ryuko, la probabilidad de que el día terminara sin que la madre de Izuku descubriera la marca no solo era remota. Era completamente anoréxica. Probablemente deberías al menos limpiarte, no vas a dejar una buena impresión si pareces tener un don zombie. Ryuko finalmente dejó de caminar de un lado a otro y se pasó una mano por la cara. Tempest ha sido muy paciente y comprensiva esta mañana. Aunque a veces era un fastidio, Ryuko se alegró de contar con su ayuda, aunque hubiera preferido que la baldosa SAS tuviera un botón de silencio. Lo mínimo que podía hacer Ryuko después de hacer pasar a Tempest por todo esto, especialmente considerando que la voz sarcástica estaba efectivamente atrapada dentro de su cabeza, era hacer un esfuerzo. Está bien, tienes razón, iré a refrescarme. Buena chica. Tempest vitoreó. Mientras Ryuko se dirigía al baño, escuchó los sonidos de un niño pequeño que se movía. Mamá. Llamó Eri mientras se levantaba de la cama y se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Buenos días, Eri. La niña miró a su madre con preocupación. ¿Estás bien, mamá? Sí, Eri. Solo necesito asearme un poco, dijo el héroe con timidez. Está bien, mamá. Ryuko se giró y continuó hacia el baño. Cuando termine, será tu turno, ¿de acuerdo? Tenemos que prepararnos para ver a tu abuela. Está bien. Gritó Eri mientras Ryuko entraba al baño. Con la puerta cerrada tras ella, Ryuko pensó. Hoy ya empieza a sentirse como uno de esos días largos. Normalmente, los sábados, Ryuko seguía trabajando. Al fin y al cabo, el crimen nunca se toma vacaciones. Aunque no exigía la misma dedicación a sus becarios, ya que eran estudiantes. Ir a trabajar el fin de semana era totalmente opcional para ellos. Sin embargo, con la reciente llegada de Eri, Ryuko había decidido dedicar los sábados a pasar tiempo con ella, ya que de lo contrario las oportunidades eran escasas. Solo en caso de emergencia hacía una excepción y cumplía con su deber. Después de todo, ella no era la única heroína en Tarisu. No es como si todo se derrumbara de repente sin ella un día a la semana. Ryuko se tomó su tiempo en el baño, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. Tempest había jurado que la sacarían de allí si era necesario. Eri, por otro lado, siempre se arreglaba rápido. Ya tenía edad suficiente para lavarse sola, pero Ryuko no podía evitar preguntarse si se estaba limpiando bien. Después de que la falsa pareja madre-hija terminó, el silencio duró poco. Señorita Ryukyu. Han llegado los Midoriya. El profesional se giró y caminó hacia el intercomunicador, un dispositivo con apariencia de altavoz pegado a una de las paredes de la sala de estar. Presionando el botón, respondió. Gracias, Clara. Bajaremos a recibirlos. Al alejarse del intercomunicador, Ryuko sintió las piernas como gelatina mientras Tempest se encargaba de tranquilizar a su anfitriona. Todo irá bien, Ryuko. Piensa que es como arrancarse una curita enorme, con pelos pegados. Lo tendré en cuenta. Eri corrió y le agarró la mano al héroe. Vamos, mamá. Vamos a verlos. Como mínimo, Ryuko agradecía la presencia de la chica. Está bien, cariño. Vámonos. Los Midorillas estaban sentados en el vestíbulo, esperando que Ryukyu hiciera su aparición. Debería haber preguntado esto antes, pero ¿cómo es Ryukyu? Preguntó la madre. Oh. Ella es muy simpática. Izuku no sabía cómo describirle a su madre a una mujer que le gustaba. Porque sabía que si insinuaba algo, ella lo descubriría más rápido que Eri y lo avergonzaría como solo una madre podría. Ya veo, entonces, debería ser más formal o más informal. No quiero causarle una mala impresión a tu jefe, querida, dijo la madre con aprensión.
Izuku miró a su madre con sorpresa y luego se relajó al instante. No tienes que preocuparte demasiado, mamá. Como dije, Ryukyu es muy amable. Simplemente empieza siendo formal al principio, pero no te sientas demasiado obligado a mantenerlo. Gracias, querida. Estoy nerviosa, ¿no? Bueno, considerando que hiciste que Olmig se arrodillara frente a ti, creo que estarás bien. La madre se sonrojó levemente. Por favor, no me lo recuerdes. Todavía lo estoy procesando. Izuku se rió un poco, y mientras reía, ambos escucharon un ding proveniente del ascensor. Desde el ascensor salieron Ryukyu y Eri a cuestas, mientras Inko se levantaba inmediatamente y hacía una reverencia. Es un placer conocerla finalmente, señorita Ryukyu. Gracias por cuidar de mi hijo. Ryukyu parecía un poco perdido, tal vez no estaba completamente preparado para verlos cuando salió. Es un placer conocerla también, señora Midoriya, su hijo ha sido de gran ayuda. Es un placer tenerlo aquí. Izuku reflexionó sobre eso. Considerando lo de ayer, no puedo decir si Ryukyu está mintiendo o no. Eri se apresuró a alejarse de Ryukyu. Abuela Inko. La niña se colocó frente a Inko con los brazos extendidos y de repente pareció insegura de si debía seguir adelante con su abrazo. Inko miró hacia arriba, notando los brazos de la niña, y sonrió, tomando a la niña en sus brazos. ¡Qué alegría conocerte por fin, Eri! Eres aún más adorable de lo que imaginaba. Susurró la madre mientras unas finas lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Eri abrazó el abrazo, luciendo completamente contenta con donde estaba. Izuku sonrió al ver la escena y se giró hacia Ryukyu. Parece que esto va bien hasta ahora. En verdad, aunque debo admitirlo, tu madre no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? La profesional se ahuecó la barbilla. La verdad, dado tu don, casi esperaba una mujer imponente y corpulenta capaz de derribar edificios. Sin ánimo de ofender, pero es casi tan bajita como Eri. Sí, probablemente debería haberte contado más sobre ella primero. Nuestros dones son totalmente diferentes. Ryukyu levantó una ceja con curiosidad. ¿Y cuál es su don? Hizo un gesto pensativo. Supongo que se podría decir que pertenece a la familia psíquica de los dones. Sin que Izuku lo supiera, a Ryuko se le cayó el corazón al suelo. Psíquico. Sí, es una forma de telequinesis donde puede atraer pequeños objetos hacia ella. Ryuko apenas pudo ocultar su inmenso alivio. Ya veo. ¿Qué don tan interesante? Mientras tanto, dentro de la cabeza de Ryuko. Santo cielo. ¿Crisis evitada? Pensé que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. Mientras la gratitud por haber sido salvada de una fatalidad segura seguía fluyendo a través de Ryuko, se dio cuenta de algo. Espera, si tu padre escupe fuego y tu madre tiene telequinesis, ¿de dónde viene tu don? Izuku entró en pánico un poco, pero afortunadamente, esta era otra más de la lista de posibles preguntas para las que se había preparado. Supongo que mi don es una de esas raras mutaciones espontáneas que ocurren de vez en cuando, o al menos esa es la mejor suposición hasta ahora. Como los primeros que desarrollaron dones. Supongo que eso te convierte en un individuo bastante único, Midoriya. Sonrió. Se sonrojó. Supongo. En este punto, Inko y Eri ya habían iniciado una conversación, hablando la una de la otra y de las diferencias entre la Inko de esta realidad y la otra Inko. ¿Entonces no me veo diferente? ¿En serio? Preguntó la falsa abuela. Sí, básicamente eres igual. Inko parecía relativamente decepcionada. Supongo que no me importaba, ni siquiera en otra línea temporal. ¿Dónde está el abuelo? Preguntó Eri. La demacrada madre suspiró. Lo siento, cariño. Está en el extranjero. No pudo venir hoy. Eri pareció sorprendida. ¿En serio? Inko estaba confundida. Supongo que Isashi debe tener otro trabajo allá o algo así. El padre, que lo intentaba, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Me temo que sí. Pero no te preocupes, aún me tienes a mí. Eri sonrió un poco más, pero aún con cierta incertidumbre. De acuerdo. En ese momento, Ryukyu habló. ¿Por qué no continuamos con esto arriba? Es mucho más cómodo allí, te lo aseguro.
El ascenso en ascensor transcurrió en silencio la mayor parte del tiempo, con los dos Midorillas actuando torpemente y Ryuko aún sin saber cómo hablar con Inko. Eri, sin embargo, estaba deseando enseñarle el ático a su abuela. Al salir del ascensor, Inko, maravillada, observó la zona. Con pasos cuidadosos y nerviosos, entró en la sala, con el sudor perlándole la cara. ¿Se encuentra bien, señora Midorilla?, preguntó el héroe dracónico. Oh. Estoy bien, es solo que, no quiero romper nada, todo parece tan caro. Ryuko se tapó la boca con la mano, conteniendo la risa. No se preocupe, señora Midorilla. Aquí no hay nada tan frágil como para preocuparse. Estoy segura de que no se romperá nada. Inko asintió, fingiendo confianza. De acuerdo, lo tendré en cuenta, señorita Ryukyu. ¿Soy solo yo o es adorable? Tempest se rió entre dientes. Diré que me siento mucho más relajado ahora. Eri se acercó a Inko y le tiró de la manga. ¡Qué pasada! Inko le devolvió la sonrisa. Sí, lo es, Eri. Déjame mostrarte los alrededores. Eri continuó tirando mientras Inko se reía, siguiendo a la chica por el ático, viendo cada pequeño detalle que Eri encontraba significativo, como la televisión, las películas y, por supuesto, su habitación. Esto dejó a Ryuko e Izuku en posición de tener una conversación propia, mientras la Madre Verde era literalmente arrastrada por la casa. ¿Te parece bien que Eri le muestre los alrededores así?, preguntó el chico. Está bien. Habría dicho algo si no lo estuviera. Tu madre parece simpática. Tienes mucha suerte de tenerla. Izuku parecía un poco solemne. Sí, lo soy, ¿y ya conoció a tu madre? Ryuko negó con la cabeza. Todavía no. Ni siquiera les he contado todo esto a mis padres, es difícil saber cómo decírselo. Sé lo que quieres decir. ¿Hay alguna razón por la que tu padre no vino hoy? La mirada solemne regresó al chico. No pudo. Está trabajando en el extranjero, es su trabajo. Ryuko se sintió culpable ante esa respuesta. Ya veo, lo siento. Se encogió de hombros. Así son las cosas, no tienes por qué disculparte por eso. Sintió una extraña conexión con ese comentario. Las familias son algo complejo, ¿verdad? Izuku se apartó de su madre y miró a Ryukyu, viendo una mirada de comprensión en los ojos de la mujer. Volvió a mirar a su madre con una sonrisa, mientras le contaban lo del aire acondicionado increíble. Sí, sin duda lo son. No mucho después de esas palabras, Eri finalmente terminó de mostrarle los alrededores a Inko. Gracias por la visita, Eri. Pero me gustaría sentarme un rato, dijo la mujer con cansancio. Está bien, abuela, dijo la niña alegremente mientras soltaba el brazo de la mujer. Ryuko aprovechó la oportunidad para gritar. Podemos sentarnos en el comedor del balcón. Izuku parecía confundido. ¿El comedor?, preguntó, mirando hacia el balcón vacío. Oh, Midorilla. ¿Ya olvidaste dónde estás? La profesional sonrió mientras se acercaba a un panel en la pared para pulsar un botón. Al poco rato, una mesa y sillas se alzaron del suelo del balcón. La mesa parecía tallada en mármol, y las sillas parecían sillas de mimbre especiales, con amplio acolchado y múltiples perillas laterales para lo que debían ser ajustes personales. Ah, claro, claro, dijo el adolescente torpemente. Inko se quedó atónita ante la escena. Todo es montaje, debe costar más que nuestro apartamento y todas nuestras pertenencias. Ryuko se acercó a la puerta del balcón y la abrió. Siéntense todos. La familia falsa salió al balcón y se sentó a la mesa. Las sillas eran bastante cómodas para los Midorilla, ya que ambos seguían sintiéndose incómodos en ese ambiente desconocido. Ryuko sonrió ante las similitudes entre madre e hijo, señalando que la manzana no cae lejos del árbol. Entonces, ¿cómo empezamos?, preguntó Izuku. Eri levantó la mano. ¿Por qué está el abuelo Toshi en el extranjero? Todos miraron a Eri con inmensa confusión, y en el caso de Izuku, mezclada con una peculiar sensación de ansiedad. ¿Toshi? ¿No es ese el nombre de Olmig? No, no puede ser, no está en el extranjero. Espera, ¿por qué no dijo Hisashi? Una larga serie de signos de interrogación aparecieron en la mente de Izuku mientras se encontraba completamente sin palabras, lo que llevó a su madre a ser la primera en responder. ¿No te refieres a abuelo Hisashi, Eri? Ella frunció el ceño. No, ¿por qué iba a hablar del malvado abuelo?
La inmensa confusión de los guardianes trascendió a un plano superior de completo alboroto. Los iris de Izuku comenzaron a encogerse en sus ojos mientras la mandíbula de su madre se abría por completo. ¿Abuelo malvado? ¿Abuelo malvado? Abuelo, ¿eso es malo? ¿El mal es, abuelo? ¿El mal, es malvado el abuelo? ¿Abuelo malvado, Isashi? ¿Qué? Incluso Inko se quedó sin palabras, así que Ryuko decidió continuar la conversación ella misma. Cariño. ¿Por qué lo llamaste malvado, abuelo? Porque es un villano. Un dragón enorme y malvado que lastima a mamá y papá. Izuku volvió a prestar atención inmediatamente después de eso. Papá es un villano en ese mundo. Eri asintió con tristeza. A papá nunca le gustó hablar de eso, y mamá decía que la gente hablaba mal de papá por su culpa. El adolescente no estaba muy seguro de cómo se sentía en ese momento. Lo atravesaban tantas emociones. Pero quizás por primera vez, sintió lástima por su otro yo. Izuku sabía muy bien lo que era crecer siendo marginado por cosas que no podías controlar. Por muy malo que fuera nacer sin don. A algunos les fue aún peor, en ciertos aspectos. Tener un don que te etiqueta como un villano potencial es uno de ellos. A gente así no solo se la evitaba ni se la ignoraba. Se la trataba como criminales en potencia. Cualquier cosa que alguien considerara un simple accidente era interpretada como un acto intencional por quienes tenían dones de villanía. Izuku sabía muy bien lo que era crecer siendo marginado por cosas que no podías controlar. Aunque nacer sin don fuese malo, algunos lo pasaron peor en ciertos aspectos. Mientras que Deku fue acosado por ser inútil. Probablemente Valiant fue acosado por ser un monstruo. Supongo que no, Izuku Midoriya realmente lo tiene fácil. Izuku fue repentinamente sacado de sus pensamientos por la risa de su madre. Mamá. Inko se tapó la boca. MHMHHMPFFT lo siento, no pretendía restarle importancia. Solo imaginaba a tu delicado padre como un villano. Ja. Izuku le sonrió con desaliento. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquella Navidad cuando tenías 8 años? La araña y cómo se acurrucó en un rincón, chillando como una niña pequeña. Ja. ¿Cómo podría Izuku olvidarlo? Fue una de las escenas más ridículas que jamás había presenciado. Gaga, gritó Isashi Midoriya. Ay, cariño. Es solo una araña, rió Inko. Es del tamaño de una pelota de béisbol. Gritó, acurrucándose aún más en un rincón de la habitación. Izuku se quedó mirando, sin saber cómo sentirse. Para entonces, el chico había aceptado más o menos su falta de don, y se alegraba de que su padre estuviera presente para variar. Pero ver al hombre llorar, destrozado por una araña, ciertamente no era lo que esperaba hoy. Llévatelo ya, por favor. Suplicó el padre. Está bien, está bien. Ya lo consigo. Inko caminó tranquilamente hacia la araña y la recogió con las manos. Sorprendentemente, la madre de Izuku era una de esas raras personas que no les temían en absoluto a las arañas. De hecho, es posible que incluso tuviera una o dos arañas como mascota en su juventud. O eso le dijeron al niño. Una sonrisa diabólica apareció en Inko al pasar junto a Isashi con la araña en las manos. Era la mirada de alguien que no teme a las arañas al ver a otra persona que les tiene un miedo absoluto. Un deseo irresistible de atormentar. Oye, cariño. ¿Quieres ver de cerca lo grande que es? No. Alejen esa cosa de mí. Inko simplemente continuó riéndose de la miseria del hombre. Izuku no podía explicar por qué. Pero siempre que su padre estaba cerca, su madre se desvivía por burlarse de él. Era tan improbable que fuera la mujer callada que solía ser. Pero lo más extraño fue cómo su padre parecía tomárselo sin quejarse. Era como si fuera simplemente parte de su matrimonio. Izuku concluyó que sus padres tenían una relación muy extraña. Sí, lo recuerdo. Le pusiste la araña en la cara a papá durante unos 10 segundos, y creo que casi se desmaya. El hijo negó con la cabeza. Estaba tan pálido, rió Inko. Pero su madre tenía razón. Izuku no podía imaginar a su padre como un villano. Difícilmente podría aterrorizar a un plato de fideos húmedos, y mucho menos a la gente. Eri ladeó la cabeza. Entonces, abuelo malvado, ¿no es malvado? Inko negó con la cabeza. No, definitivamente no, querida.
El abuelo Isashi es bastante inofensivo, pero ahora tengo que preguntar, ¿quién es Toshi? Eri parecía perpleja. Ya sabes, All Might. Izuku le respondió con seriedad a su madre. ¿Acabará alguna vez la extrañeza del otro mundo? El joven héroe se cubrió la cara con las manos. Así que All Might ahora es mi padrastro, ¿qué? ¿Qué pasa con esa realidad? Inko se llevó una mano a la sien. Isashi es un villano. Y tengo una relación con el ex héroe número 1, no, esperaba esto. Ryuko lo miró pensativa. Y supongo que eso convierte a All Might en mi suegro. Vaya, qué interesante. Eri bajó la mirada. Lo siento. ¿Debería dejar de contarle a la gente sobre mi mundo? Ryuko le dio una palmadita a la chica en la espalda. No pasa nada. Solo lo están procesando todo. No es tu culpa. Inko asintió. Tiene razón, Eri. Es mucho que asimilar. Izuku parecía agotado emocionalmente. ¿Puedes decirlo otra vez? Eri se relajó e hizo una mueca como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Entonces, el abuelo Toshi no es el abuelo. Y el abuelo malvado es bueno, y también está en el extranjero. Todos asintieron. Es correcto, Eri, confirmó Ryukyu. La niña se tapó la cabeza con las manos y gimió. ¡Qué confusión! Todos rieron con alegre simpatía ante la declaración de la muchacha. Tras recuperar el control, Inko miró a Ryukyu. Tenía pensado preguntarle a la señorita Ryukyu. Mi hijo dice que le ha ido bien aquí, pero quería saber cómo le va. Ryuko respondió poniéndose un poco más seria. En resumen, su hijo ha sido de gran ayuda en el poco tiempo que lleva aquí. Aunque, admito que no todo ha sido color de rosa, sobre todo después de lo que pasó ayer. Inko parecía confundida mientras Izuku se quedaba callado y pálido. ¿Qué pasó ayer? Ryuko miró alternativamente al niño y a su madre. ¿No se lo dijiste, mi gorrilla? Inko miró a su hijo con recelo. ¿Qué no me dijiste? Izuku parecía querer desmayarse y tener una experiencia extracorpórea solo para no tener que responder. A falta de eso, juntó los dedos. Bueno, verás, me peleé con un villano. ¿Qué? ¿Prometiste decirme estas cosas, Izuku? Gimió Inko. Pero estoy perfectamente bien. Solo tengo algunos moretones leves. Iba a decírtelo, pero pasaron otras cosas. Inko se giró para mirar a Ryukyu con severidad. ¿Es cierto? Sí, se peleó, pero no necesitó atención médica. Él y otros internos trabajaron juntos para derrotar al villano. ¿No estabas allí? Ryuko suspiró, preparándose. No era la primera vez que tenía una conversación así con un padre. No, no lo hice. Dejé a mi pasante más veterano a cargo de la situación. Dejaste a los estudiantes a su suerte. Ryuko se quedó quieta, ordenando sus pensamientos. Sé cómo suena esto, señora mi gorrilla. Pero le aseguro que no tomé esta decisión a la ligera. Nejire, la becaria veterana, lleva mucho tiempo conmigo y es muy capaz. Hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras. Supuse, quizás incorrectamente, que estaba lista para la responsabilidad del liderazgo, pero, para su crédito, todos los estudiantes que tenía a su cargo regresaron sanos y salvos, a pesar de lo sucedido. Inko intentaba ordenar sus pensamientos. No le gustaba, pero entendía que los héroes debían afrontar el peligro como parte de sus carreras. No había forma de evitarlo, por mucho que le doliera. Él intentó animarlos. Todos regresaron bien. Eso es lo importante, ¿no? Inko le sonrió a Eri y luego miró a su hijo. ¿Y entonces qué pasó exactamente? ¿Qué intentabas ocultarme? Izuku se quedó completamente mudo mientras Ryuko suspiró. ¿Quieres decírselo tú o lo hago yo, mi gorrilla? Izuku también suspiró. Mamá, ¿has visto alguna noticia de la ciudad de Tarisu últimamente? Inko se sintió un poco desconcertada por la pregunta. O sea, hubo un reportaje sobre una enorme metedura de pata de un grupo de héroes que hicieron un cráter enorme en la calle durante una pelea. No supe sus nombres. Inko luego se concentró en los ojos de su hijo, notando el arrepentimiento que contenían. Oh, Izuku, por favor dime que no fuiste tú. Bajó la mirada. Soy, en cierto modo, la razón principal de que ese cráter esté ahí. Ella palideció, llevándose una mano al pecho. Estamos muy endeudados, ¿verdad? Ryuko intervino. No, señora. Su hijo es uno de mis becarios, así que es mi responsabilidad cubrir este tipo de cosas.
La Madre Verde estaba atónita, como mínimo. Pero dijeron que arreglarlo costaría más de 50 millones de yenes, y es un presupuesto muy alto. No podemos dejar que pagues todo eso. El héroe dragón sonrió cálidamente. Agradezco la atención, señora Midoriya. Pero como le dije a su hijo, es demasiado para que usted pague, y cualquier cantidad que dé no servirá de mucho a largo plazo. Lo último que quiero es que se ponga en la calle por mi culpa. Entonces Ryuko hizo un gesto hacia sí misma. Además, es mi culpa que esto llegara a este punto. Debería haber estado allí desde el principio. Espero que perdones mi falta de visión y que haya puesto a tu hijo en peligro. A Inko se le llenaron los ojos de lágrimas al hacer una reverencia. Izuku tenía razón, eres muy amable. Gracias. Tanto Izuku como Ryuko sonrieron a la agradecida madre. Pero la ensoñación de Izuku duró poco, pues su madre lo miró con cara de mamá. Ahora, Izuku, ¿te has disculpado con la señorita Ryukyu? Él asintió vigorosamente y sin palabras. La madre se puso la mano en la cadera. Bien. Ahora veremos qué hacer con respecto a castigarte. Ryu corrió un poco. No le diré cómo criar a su hijo, señora. Pero ya he castigado a todos mis internos. ¿Qué tipo de castigo? Todos serán conserjes de mi agencia durante los próximos 2 meses sin pago adicional. Inko reflexionó un momento. Supongo que con eso bastará, Izuku, asegúrate de trabajar duro, señor. Tienes suerte de tener un jefe tan bueno. No todos tienen la misma suerte. Izuku asintió aliviado. Entendido. Tras ese tema tenue, la conversación se volvió mucho más ligera. El grupo ahora discutía cómo pasar el tiempo de forma más agradable. Se jugaron juegos y se vieron películas, eso no fue como entrenar a tu dragón, para alivio de Ryuko. Pronto el sol empezó a ponerse, acercando el final del día. Los Midorillas pensaron que ya era hora de regresar a casa y despedirse. Lo pasé de maravilla aquí, señorita Ryukyu. Ojalá podamos repetirlo algún día, dijo Inko. Fue un placer tenerte aquí. Así que, ojalá, pronto. ¿Verdad, Eri? La niña asintió vigorosamente. Sí. Inko le devolvió la sonrisa. Fue un placer conocer a mi nieta también, Eri. Inko se había adaptado bien a que Eri la llamara abuela, y estaba perfectamente contenta de llamar a Eri su nieta, lo que alivió tanto a Ryuko como a Izuku. La Madre Verde miró a Ryukyu algo expectante mientras su voz se convertía en un susurro. ¿Podemos hablar en privado un momento? Ryuko arqueó una ceja con ansiedad, pero obedeció. Eri, ¿ya le enseñaste tu habitación a tu padre? Casi se podía ver cómo se encendía la bombilla en la mente del niño. Todavía no. Vamos, papá. ¡Guau, caray! Gritó Izuku mientras lo apartaban. Al quedarse sola, Ryuko se volvió hacia Inko. ¿Qué ocurre, señora Midoriya? La madre sonrió. Por favor, llámame Inko. No es necesario que alguien como tú se refiera a mí con tanta formalidad. Está bien, Inko. Solo quería preguntarte personalmente. ¿Podrías prometerme que protegerás a mi hijo? Ryuko se sorprendió por el cambio repentino en el comportamiento de la pequeña mujer, notando cómo se volvió más sombrío y le permitió continuar. Sé que lo cuidarás de todas formas, pero necesito oírte decirlo, casi lo pierdo tantas veces que casi siento que estoy esperando a que no regrese. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos cansados de Inko. Sé que esto es patético, pero necesito que me aseguren que mientras esté aquí, alguien lo cuidará, asegurándose de que volverá conmigo. Ryuko colocó sus manos sobre los hombros de la madre, una mirada severa en sus ojos no mostraba ningún signo de duda. Lo juro, haré todo lo posible para mantenerlo a salvo. Sé que tienes razones para dudar de mí por lo que pasó ayer. Pero cualquiera que se atreva a hacerle daño tendrá que pasar por mí primero. Me aseguraré de ello. Dudo que mis instintos quisieran que fuera de otra manera. Inko dejó escapar un suspiro que ni siquiera ella sabía que estaba conteniendo. Gracias, y lo siento. ¿Es que se ha lastimado tantas veces? Lo sé. Creo que es más que justo que te preocupes, dado todo lo que le ha pasado a la clase del chico, ¿sabe que te sientes así? Creo que sí, un poco. Pero preferiría que no supiera todo el alcance. ¿Izuku necesita centrarse en su sueño? La madre hizo una pausa con expresión de dolor y el arrepentimiento reflejado en su mirada. Además, no necesita preocuparse por mí.
Está bien, esto quedará entre nosotros. Y no te preocupes. Lo vigilaré. Inko hizo una reverencia. Gracias de nuevo, señorita Ryukyu. Llámame Ryuko, interrumpió el profesional con una sonrisa. No pude. La dama verde agitó las manos. Por favor, considérelo una petición mía. Muy bien, Ryuko. El héroe dragón sonrió cuando Izuku y Eri finalmente regresaron. Había tantos dragones, solo dragones, por todas partes. En las paredes, colgando del techo, murmuró el chico, con cara de shock. Eri sonrió abiertamente. Me parezco a mi mamá. Las mujeres se rieron disimuladamente de la pareja. Sí, cariño. Sí, lo sabes, respondió Ryuko. Aunque Eri no durmiera en su habitación, eso no significaba que no la usara. El lugar estaba repleto de parafernalia de dragones, como una sala de trofeos de fantasía, y Eri estaba demasiado orgullosa como para presumir de ello. Izuku regresó junto a su madre. ¿Lista para irnos? Ella asintió. Creo que sí. ¿Cierto, Ryuko? El profesional sonrió y asintió. Totalmente de acuerdo, Inko. Izuku miró a las mujeres de un lado a otro. ¿Qué pasó? Mientras la madre y el hijo se marchaban, a Izuku se le ocurrió una idea. Ryukyu. ¿Te dijo la policía qué pasó con Dozer? Aún no tengo todos los detalles, pero al parecer, su don tuvo un efecto secundario que lo hizo mucho más pesado de lo que aparentaba. Quizás eso explique por qué el agujero era tan profundo. Ya veo. Gracias de nuevo. Supongo que nos vemos el lunes. Ryuko asintió. Nos vemos entonces, mi gorilla. Podemos hablar sobre cómo abordar el asunto con tus compañeros en ese momento. También hay otro asunto que me gustaría tratar contigo más tarde. Izuku no pudo evitar sentir cierta ansiedad al final. Sobre todo por la mirada incómoda de Ryukyu. Ah, cierto, casi lo olvido. Bueno, hablamos entonces. Dicho esto, Inko e Izuku subieron al ascensor. Mientras bajaban, Izuku no pudo evitar preocuparse por su próxima charla con All Might. Considerando lo que había aprendido sobre Variant y los otros All Might, siendo su padrastro. ¿Cómo se supone que voy a hablar con él ahora? Bueno gente, ese fue el capítulo número 12, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.